En este vídeo continuamos con el recurso Quizzes. Es ya el tercer vídeo dedicado a este recurso y vamos a entrar en detalles. En concreto vamos a ver cómo responde nuestra aplicación a la primitiva getQuizzes. Responde a través de la acción del controlador index, el middleware index, que lo que hace es buscar la lista de quizzes en la base de datos y mostrarla así renderizando la vista index.js. Controlador y vista siempre suelen tener el mismo nombre y cuando estamos en la interfaz CRUD los nombres que se asignan a cada una de estas 7 primitivas típicas son siempre estos mismos, o se recomienda que sean estos mismos. También vamos a mostrar la respuesta a la primitiva getQuizzesIt, que añade a quizzes un identificador, que es el identificador del quiz en la base de datos, su índice primario, que nosotros queremos ver con todos los detalles. El controlador show es el que va a atender a esta primitiva de aquí y va a renderizar la vista show.js con el contenido del quiz que ha obtenido de la base de datos, mostrándonoslo de esta forma que tenemos aquí. Y por último vamos a mostrar la respuesta a la primitiva deleteQuizzesIt, que se responde con el controlador destroy, que básicamente destruye el quiz identificado por este índice en este segundo segmento. Ya saben que $quizit es una variable de ruta que identifica en este caso un quiz con el índice primario en la tabla de la base de datos, y una vez que ha sido eliminado de la base de datos lo que hace es redireccionar a getQuizzes, a la lista de quizzes. La redirección ya saben que se realiza enviando en la respuesta la ruta a la que hay que redireccionar, y entonces es el propio cliente, el navegador, el que renderiza esta vista de aquí enviando la solicitud de quizzes. Esto es así porque ya saben que solamente las primitivas de tipo get son las que tienen vistas asociadas. Post, put y delete nunca tienen una vista asociada, redireccionan a otras vistas de tipo get. El meollo de la cuestión está en las acciones del controlador. Aquí tenemos todas las acciones del controlador resumidas solo con sus nombres y la primitiva a la que responden. Nosotros vamos a ver aquí en detalle el middleware index. Todas las acciones del controlador tienen estructura de middleware con rec, res y next como parámetros, y son los que en realidad pues definen la lógica de la aplicación. También vamos a ver la primitiva show para mostrar cómo se ve los detalles de un quiz, y la primitiva destroy, que es la que elimina un quiz de la base de datos. Vamos a ver en primer lugar show. El controlador y la vista de show son los que tenemos aquí. En QuizController tenemos esta acción del controlador, que aquí ya está completamente detallada. Responde a esta primitiva de aquí, a quizzes, getQuizzesQuizIt. Esto es un parámetro de ruta en el segundo segmento que va a estar accesible en la cabecera, en res, en este parámetro res de aquí, en el objeto params con el mismo nombre que tiene el parámetro, como recordarán cuando vimos express. Por eso lo que se hace aquí es esta información que nos llega, que es el identificador, la clave primaria de ese objeto en la base de datos, se transforma con el método number, con la función number a quizit, a un valor numérico que es el índice primario en la base de datos. Una vez obtenido ese número, lo que se hace es obtenerlo de nuestro repositorio y guardar el objeto ya con toda su información en la variable quiz. Si ese objeto no está indefinido, en cuyo caso significaría que no está en la base de datos y lo que se hace es enviar simplemente un next error para que se renderice con el middleware de error, lo que se hace es simplemente un res render quizzes show, se renderiza la vista show, que tiene el mismo nombre que la acción del controlador, que es esta de aquí, que es lo que tenemos aquí. Y además se le pasa toda la información de quiz, se le pasa el objeto quiz completo que se ha buscado en la base de datos. La vista quiz es lo que se renderiza en esta parte principal, el show question, y luego tenemos aquí cuál es el contenido de question y cuál es el contenido de answer. El string concreto con la pregunta y la respuesta es el que viene en el objeto quiz, concretamente en quiz.question la pregunta y en quiz.answer la respuesta. Por eso se renderiza esto tal y como mostramos aquí. Vamos a ver ahora el controlador y la vista de index, que son un poco diferentes de este de aquí. Aquí tenemos el controlador de la vista index, que es muy sencillo. El controlador de la vista index
que es la que nos muestra toda la lista de quizzes, lo único que hace en primer lugar es un Model Quiz Find All. Como tiene que buscar todos los quizzes, no necesita más información, simplemente lo que hace es extraer todos de nuestro repositorio. Y una vez que los tiene y los guarda en esta variable quizzes, fíjense que aquí estamos siguiendo el convenio de cuando es un objeto ponemos quiz en la variable y cuando son varios ponemos quizzes, para que el programa sea más legible. Lo que hace es render la vista index, que es el fichero que tenemos aquí, fichero este de aquí, que tiene este contenido de aquí y es el que se renderiza con todo el contenido de la base de datos. Esta vista, como ven, es más compleja. Aquí nunca no se comprueba si casos de error. ¿Por qué no se comprueban casos de error? Pues porque find all siempre nos va a devolver un array de quizzes. El array quizá esté vacío si no hay ningún quiz, pero nos va a devolver algo. Y por eso, pues aquí se renderizará una lista que puede estar vacía o puede contener quizzes. Por lo tanto, no hay que considerar casos de error. En la vista, ahora tenemos una vista más compleja, tenemos el título aquí arriba, que es este de aquí, y luego tenemos ya una tabla que es la que renderiza la lista de quizzes con todos estos botones. Los botones para mostrarlo, para editarlo, para borrarlo, y aquí el botón para crear un nuevo quiz. Todo esto pues se va generando a través de estos elementos, y aquí manejamos dos tipos de anotaciones EJS, como verán. Tenemos unas primeras anotaciones que son de este tipo, que si se fijan empiezan por menor tanto por ciento, y después ya viene el código JavaScript, no tienen ni igual ni menos, por lo tanto esas no van a generar ningún tipo de salida, solamente se van a ejecutar. Se va a ejecutar un bucle y luego aquí vamos a buscar, a obtener la variable quizzes, vamos a obtener dentro de ese bucle el quiz particular sobre el que estamos iterando. Y luego aquí tenemos anotaciones que tienen el igual, como verán aquí, que son de las que ya hemos utilizado, que lo que hacen es renderizar el contenido de esas variables que se están identificando, todas estas que hay aquí, y generar un string que se va a insertar en esa parte del HTML. Vamos a ver cómo es la ejecución del JavaScript cuando se está renderizando. En concreto, las anotaciones de tipo EJS, como estas de aquí, las que solo tienen código, no tienen el igual y por lo tanto no generan ninguna salida que se inserta dentro de la página HTML. Al renderizar esta página se empieza por arriba, se va renderizando esto y se renderiza questions. Después entramos en el bucle, que es for vary in quizzes. Como hay dos quizzes nada más en este caso, porque esto nos está mostrando esto, nos devolverá un array con dos objetos. Y por lo tanto iterará en el primer elemento del array en la primera vuelta y en el segundo elemento del array en la segunda vuelta. Porque esto es un bucle corriente y moliente de los de JavaScript. Por lo tanto, cuando vaya ejecutando, digamos, esta parte de la renderización, en la primera ejecución del bucle lo que hará es generar el HTML insertando aquí, digamos, en estos elementos, la salida correspondiente a cuando la i tiene el valor 0, que es el valor que tendrá en el primer elemento del array. Entonces en quiz tenemos simplemente el primer elemento, quiz es 0, el primer elemento del array. Y aquí iremos generando toda esta fila con los valores asociados al primer elemento del array. Cuando demos la segunda iteración será lo mismo, pero ya cuando el valor sea 1, y entonces tendremos el segundo elemento del array, que será la segunda fila. Y se genera todo el HTML con las anotaciones adaptadas a este segundo elemento del array, por lo tanto el quizIt ya será aquí el 2, no el 1, y los otros elementos como, por ejemplo, como aquí el play, quizIt play, lo que será, y quiz question, será básicamente la cuestión de esta pregunta. Lo que se genera después de esto, este código HTML que tenemos aquí, que lo he capturado directamente de lo que nos muestra en el navegador cuando hacemos el show del código. Y lo que se ve es que es questions, luego la tabla, luego aquí la primera fila, esto ya tiene los valores concretos, aquí ha sustituido el identificador de quizzes por 1, porque es el elemento, capital of Italy, bueno, los diversos elementos, y luego aquí en la segunda vuelta pues tenemos el 3, porque aquí solo quedaba el quiz 3, el quiz con identificador clave primaria 3, el 2 había sido borrado, y luego pues el valor de la question correspondiente capital of Spain, y aquí también capital of Spain. Y por último tenemos aquí el botón que sale aquí abajo. Y con esto hemos renderizado completamente esta página de aquí. Vamos a ver ahora cómo es el quiz, la respuesta a destroy.
La acción del controlador, el middleware que responde a destroy, recibe, digamos, esta primitiva de aquí, el método delete y luego la ruta quizzes con el identificador del quiz que hay que destruir. Por eso lo primero que hay que hacer es transformar este parámetro que nos llega de la ruta y que está accesible en rec en esta variable ya numérica de aquí que transformamos con la función number. Una vez hecho esto, se busca en el modelo con findByIt este quiz. Y una vez que lo tenemos, miramos que no es indefinido, que no está indefinido esa variable, porque si está indefinido es que ese quiz no está, y entonces lo que se hace es simplemente aquí lanzar un mensaje de error para que se renderice el middleware de error. Si existe, lo que se hace es simplemente se destruye con modelsquiz.destroy, que es el método que destruye el quiz en nuestro repositorio de datos, y después se hace un redirect a quizzes, porque hay que redireccionar a la lista de quizzes. Y después de redireccionar y haber borrado el quiz primero, pues solo nos quedará este segundo que estaba en la lista, que es este de aquí. El botón desde el que se invoca este controlador es del botón de delete. Este botón de delete lo que hace es mostrar una pantalla de confirmación que se genera con este código de aquí. Este código es el código típico que se utiliza para generar estos desplegables de confirmación. Se da log y entonces cuando ya se envía el delete, que es el que va a borrar el quiz de nuestra base de datos. Y con esto acabamos este tema, nada más, muchas gracias.